Bendiciones, ¿cómo están? Voy a compartir con ustedes el día 25 de marzo del 2026. El Señor me envió a Guadalajara, Jalisco, donde ya me estaban esperando y cuando llego me invitaron a comer y estando ya ahí sentada en la mesa, comiendo con las personas que estaban a mi alrededor, de este lado y del otro lado, y yo en una silla en medio, así como así en medio. Y, y de repente observo desde lejos, porque la mesa era grande, observo unas frutas que estaban en medio, en un platón. Unas frutas eran transparentes, eran de cristal y con doradito, con dorado, muy bonitas esas frutas y estaban en su plato. Al ver yo esas frutas, empecé a darme cuenta que se estaban moviendo, que se estaban moviendo. Y yo veía que se movían, pero haz de cuenta que chocaban una fruta con otra. Y yo no escucho muy bien, pero escuchaba hasta el ruido. Y al estar viendo así las frutas, los demás no se percataban de lo que yo estaba viendo. Y no lo habían visto ellos. Pero yo la veía cómo vibraban y se movían, como si estuviera temblando y estuvieran moviéndose, ¿no? Juntos, así, temblando las mismas frutas. Y de repente les digo, volteo y les digo, las frutas se están moviendo. Y me dijeron, no, 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 mire, no se están moviendo. Somos nosotros los que estamos moviendo la mesa. No, le dije, quiten sus manos de la mesa y vamos a quedarnos así, vamos a recorrernos tantito, le dije yo así, para que vean que se están moviendo. Y sí, ya vieron ellas que estaban moviendo, pues se espantaron, ¿no? Y se quedaron así como que, ¿qué está pasando? Pero yo sí sabía lo que estaba pasando. Yo había visto una fruta, algo negro dentro de esa fruta. Y al sentarme yo ahí, cuando apenas empezaba a comer y que volteé hacia el medio de la mesa, fue cuando empecé a observar cómo se movían una a la otra. Y les dije que las quitaran de ahí y las quebraran. Y bien obedientes fueron y las quitaron y las quebraron. Porque pues el Señor me había enviado a que se sacara de ese lugar toda anatema y toda idolatría. Y pues yo llegué trabajando, ¿no? Porque no tuve tiempo ni siquiera de terminarme la comida. Porque desde que estaba sentada yo percibía la atmósfera horrible en ese lugar. Sentía hasta cómo me querían sacar, pero no podían. Sentía como anulaba, ¿cómo les puedo decir? Como, como cuando entras a un lugar y pues la gente se empieza a ir y como que a esconderse, ¿no? Como que se empieza a ir y se esconden o algunas se van, huyen, no se quedan ahí. Así exactamente estaba viendo, estaba sintiendo yo, pero no les decía nada para no ofenderlos. Y, y cuando ya se levantaron y tomaron ¿cómo se dice? Pues donde estaban las frutas y fueron y lo quebraron. Eh, yo me fui hacia donde ellos iban y empecé a sentir en cada lugar, en cada espacio que yo entraba, sentía y percibía lo que había. Y en un momento llegamos hasta el final, donde había unas macetas egipcias, unas macetas antiguas. Y yo les dije que pues quebraran esas macetas también, porque por lo que yo percibía, ¿no? Entonces, algo muy curioso que pasó cuando estaba yo eh, orando en lenguas, hablando en lenguas en el Espíritu Santo, porque me tomó el Espíritu Santo en ese momento. Empecé a hablar en lenguas donde había unas plantas, como unos árboles pequeños dentro de la maceta.
yo percibía que había algo dentro de esa tierra, de esa maceta. Y el Espíritu Santo empezó a soplar. Pero yo percibí que era el Espíritu Santo, que era como que ayudándome a sacar todo eso. Porque el viento no era un viento malo, no, era un viento que se percibía en el Espíritu Santo, ¿no? Que era el viento del Espíritu Santo. Y, y cuando yo estaba viendo cómo se movían y el viento cómo soplaba, me parecía impresionante porque la casa estaba cerrada con pared, topaba pared con pared, lo único donde estaba abierto pues era el techo, pero no venía el aire, el viento del techo, sino venía de donde yo me paraba, el aire corría hacia donde estaban las plantas, hacia donde estaba todo eso, ¿no? Todas esas macetas. Fue impresionante, la verdad. Y después seguí caminando hacia donde estaban la idolatría. Tenían ahí eso me causaba como que al Señor le causa, eh, no le agrada, ¿no? No le agrada esos monos que están acostumbrados a poner, que no ven ni oyen en los nacimientos, ¿no? Junto con los animalitos. Pero era estaba, a pesar que ya había pasado Navidad, pues ahí estaba el nacimiento. Y yo inmediatamente les dije que pues eso no era de Dios, que no le agradaba a Dios, porque nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amado Yeshua, ya era grande, ya creció y pues eso era como idolatrarlo, como idolatrar no a Jesús, sino idolatrar a un mono que no ve ni oye y que en realidad no es la presencia de Jesús. Es mercadotecnia, hecha por hombre, no por Jesús. La palabra de Dios lo dice bien claro, que no debemos ni de inclinarnos a esos monos que no ven ni oyen, ¿no? A esos cuadros que no tienen vida. Pero bueno, entonces el Señor empezó a sacar esa idolatría. Todo lo que era anatema, que tenía demonios, o sea, era una atmósfera muy fuerte en ese lugar. Las personas a donde Dios me llevó a que orara por ellas, a que fueran liberadas, a que el Señor hizo pues milagros, se puede decir así. Había personas que habían sido violadas porque ellas venían de una secta. Esa secta es, no puedo decir nombre, pero una secta donde los pastores se ponían solos y ellos recibían a la gente muy bonito, como con mucho amor, les hablaban de la palabra, pero era una secta donde tenían un vínculo con narcotraficantes, a la mujer le decían que era la doncella y que se tenía que entregar al rey, y inocentemente las mujeres lo hacían, eran violadas las mujeres. Y era una secta donde ya no tenían ni podían salir de ahí las personas. Dios, en su misericordia, con su amor, con su gracia, me envió a ese lugar para que fueran levantados todos, ¿no? Había jovencitas, personas que también fueron liberadas de amargura, de dolor, de tristeza, y todo eso sanó el Señor. Y no solo eso, sacó el anatema de ese lugar y sacó toda idolatría de ese lugar. Cuando yo me vine ya de regreso a la ciudad, eh, eh, pues se sintió diferente, ¿no? Pero a un principio, cuando yo estuve ahí, desde que me senté en ese lugar a comer, pues empezó el trabajo, empezó el Señor a enviarme, a llevarme a habitación tras habitación, al lugar donde estaba todo eso. Y ellos, me llamó mucho la atención que ellos, muy obedientes, honestamente, nunca les pesó el valor que tenían
lo que quebraban o lo que quemaban o lo que tiraban y destrozaban, nunca les importó. Si yo les decía, quiten eso, eso no, esto sí, y así, ellos obedecían y lo hacían. Estaban dispuestos a todo por Dios. Eran personas que a pesar de que habían vivido engañadas, en sufrimiento, en dolor, en persecución, estaban dispuestas y aún todavía buscaban del Señor. Tenían fe en Dios, mas no en el hombre, mas no en lo que en los hombres, ¿no? En los pastores falsos que se ponen y se dicen ser pastores si no lo son. Por eso el cristianismo a veces hay mucha confusión, porque hay personas verdaderamente cristianas que vivimos en Cristo y personas que no viven en Cristo, que son personas que se ponen solas diciendo que son pastores o que son profetas o que son evangelistas. Ellos solitos se ponen el oficio, ¿no? Y todo, pero todo esto, tarde o temprano, se descubre y llega el momento en que Dios tumba todo esto. Y está tumbando todo esto en Jalisco, en Guadalajara, en aquellos lugares. Entonces, cuando estaba ahí y estaba pasando todo esto, todo obró para bien. Pero algo que me llamó mucho la atención, después de unos días, una persona me llevó a un mercado. Y ese mercado, cuando íbamos en el carro, ella como que respiró así profundo, ¿no? Y me dijo, ay, gracias a Dios, ya terminé mi ayuno. Hoy lo entrego, dijo. Y, y volteó y me vio y me dijo, estábamos ayunando por usted, profeta. Y cuando ella me dijo eso, yo honestamente me dio ganas de llorar, porque yo no me sentí merecedora de eso. Yo, yo decía, yo de hecho dije, solamente soy un instrumento de Dios y no me merezco tanto, ¿no? Que hasta hayan orado para que yo fuera la persona adecuada que Dios enviara a esos lugares. Y no me envió con nadie, me envió sola, porque el Señor te equipa. Antes de llevarte a una toma territorial, el Señor te equipa, te da autoridad. El poder de tu Santo Espíritu, de su Santo Espíritu mora en nosotros. La autoridad que Él nos entrega y la legalidad. Entrega también Él la santidad. Él te equipa para que tú puedas llegar a esos lugares. De hecho, a mí siempre me ha dicho, cabalgaremos juntos, amada mía. Cabalgaremos juntos, amada mía. Y cuando voy hasta en el avión, recuerdo que me dice, cabalgaremos juntos, amada mía. Y Él va conmigo a donde yo voy. Confío tanto en el Señor que sé que somos uno mismo. Él en mí y yo en Él. El cielo y la tierra uno son. Y así, cuando ella dijo eso, pues yo sentí en mi corazón muy bonito y sentí como ganas de llorar, ¿no? Pues que no merecía tanto. Honra y gloria a nuestro amado Yeshua, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando fuimos al mercado, al caminar por esas calles, muy feas, por cierto, una banqueta pequeña, donde pasaban los carros y no había altos. Esas banquetas eran muy estrechas y no solamente estrechas, sino con hoyos, muy mal, muy mal. De verdad, qué gobierno tenemos, ¿no? Que no se esmere en arreglar todo eso. Pero bueno, cuando íbamos caminando hacia el mercado, empecé a percibir las casas abandonadas donde ahí secuestraban a las mujeres y las llevaban a prostituirse y a los niños también. Empecé a caminar y a discernir lo que había en todos esos lugares hacia el mercado. Y yo le comenté a ella, de hecho el Señor me hacía que hablara en lenguas y que yo fuera hablando en lenguas conforme iba caminando en el Espíritu Santo. Y yo le comentaba a esta persona que me acompañó, le dije, aquí, en estas casas que tú estás viendo ahí, en esas casas abandonadas,
prostituyen a las mujeres. Ella se quedó así como que pensando, pero cuando más tarde en decirle, cuando vemos venir a una mujer pues vestida como para prostituirse, ¿no? Y lo más triste, una criaturita, un niño con ella. A mí me dolió mucho, honestamente, ver todo esto. Me dolió mucho ver esto porque muchas veces nosotros somos alejados, ¿no? De lo que le sucede a otra gente, a otra persona. Pero cuando el Señor nos pone su corazón, cuando nos quita ese corazón de piedra, ya nos duele lo que hay en las demás personas, aunque no sean nada de nosotros. Nos duele, nos lastima. De hecho, las criaturas nos duelen tanto porque son inocentes, que no se pueden defender, como los que están en el vientre de la madre y que están matando a nuestro México, ¿no? En el aborto. Todo esto es parte de México. De hecho, Guadalajara, Jalisco, que es la ciudad después de México, de las más grandes, está habitando el narcotráfico a todo lo que da. De hecho, cuando yo llegué a ese lugar, 2 días antes, creo, el domingo, lunes y martes, fue cuando sucedió la balacera y estaban quemando gasolineras, estaban quemando carros para atrapar a un narcotraficante, ¿no? Pero el Señor en su misericordia, en su amor, no me permitió que yo llegara a esos días, me permitió que llegara un día después que había sucedido todo eso, o 2 días después, no recuerdo bien, pero creo que fue un día. Y él me dijo cuándo me fuera. Él me anunció el día y la hora de cuándo me fuera. Bien, cuando nosotros ponemos todo, la confianza, la fe en nuestro amado Yeshua, en nuestro amado Señor Jesucristo, Él nos responde. Y nos responde al 100%. Y nos cuida de nosotros. Y cuida a donde nosotros vamos, ¿no? Y así fue todo esos días. Yo iba a quedarme 7 días, pero al final no me quedé 7 días. El Señor me pidió que me quedara 14 días, o aumentar otros 7 días, porque Él me envió a Tonalá. Me envió a Tonalá porque Tonalá está invadido de deidades, de demonios, de brujería, de hechicería, de muerte. Es impresionante lo que hay en Tonalá. Desde el momento en que entras, ves, inmediatamente volteas y ves al vil diablo como están hechos de fierro, el vil diablo con su lanza, y todo esto lo hizo el gobierno que tenemos, lo mandó construir. Y no nada más es eso, yo seguía caminando en Tonalá y seguía caminando y el Señor me mostraba a las deidades, me mostraba y hasta me mostraba quiénes eran, qué era lo que hacían, qué era lo que estaba pasando ahí. Él me pidió que llevara sal. Y cada lugar que yo llegaba, a cada lugar que pasaba, de hecho me impresionó ver a un papá con un niño mostrándole la brujería y la hechicería que había en la parte. Pusieron como un subterráneo que no se ve, que parece un piso normal, pero que cuando ustedes ven ese piso, cuando nosotros percibimos lo que hay dentro de ese piso, dentro de ese piso había familias como si fueran unos hogares, pero había deidades, había cosas que no eran de Dios. Y cuando yo volteé y vi a este hombre, inmediatamente percibí que este hombre era un hechicero. Y lo vi, y sí hablé con él. Y le dije que cómo era posible que a su hijo le estuviera enseñando lo que él... Fue una persona que yo creo como que Dios lo puso ahí para que se le hablara de él. Esta persona estaba mostrándole a su hijo la parte de abajo. Había
tenían las familias, tenían como casas, voy a mostrar las fotos en el siguiente video para que ustedes vean todo lo que había en esos lugares. También en Tonalá había negocios donde el Señor me pidió que pasara. Y de hecho tomé fotos. Eran unos negocios donde vendían todo lo que era para la muerte, todo. La muerte la tenían en colores, como la ideología, en colores. La muerte la tenían en diferentes formas. Ahí vendían de todo, de ese tipo de cosas. Estaba también a la entrada el vil Satanás, el vil diablo con su trinchera. Era impresionante lo que hay en Tonalá. Y no solo en Tonalá, lugar que yo me paraba, lugar que estaba tupido de idolatría, de muerte, de brujería, de hechicería. Creo que era el lugar donde más se ocupa ir a tomas territoriales. Aparte que también Baja California está impregnado. Todo este gobierno ha metido todo este tipo de cosas. En Tonalá se vende mucho la idolatría, se vende todo lo que es el ojo que todo lo ve, maligno, las pulseritas rojas que son disque para protegerte, pulseras negras satánicas, que son de brujería y hechicería, y que todavía en la Basílica de Guadalupe los padres de la Basílica de Guadalupe bendicen esas pulseras rojas de brujería y de hechicería. La gente no sabe que la idolatría no es de Dios y que esas pulseras que bendicen en el Vaticano, que también el Vaticano no es de Dios, pero no sé por qué me salió ahorita el nombre del Vaticano, pero la Basílica de Guadalupe, yo me he topado con muchas personas que yo les veo esas pulseras y les hablo de esas pulseras y me dicen, no, pero si esta pulsera le echó agua bendita el Padre cuando yo fui a la Basílica de Guadalupe y de hecho me costó bien cara. Créanme que eso es brujería. Es una protección. Es para, las brujas se ponen mucho todas esas protecciones y a la gente le dicen que para protegerse de las malas vibras y que para protegerse, les hablan muy bonito cuando no es en realidad lo que están diciendo. La Biblia rechaza todo eso y la Biblia las menciona. Son pulseras entretejidas. Pero bien, todo esto pasó en aquellos lugares, en el tiempo que yo estuve. El Señor limpió, el Señor restauró, el Señor liberó, el Señor hizo milagros, hizo varias cosas ahí en esos lugares impresionantes. Impresionante, que fue el Espíritu Santo de Él, ¿no? Porque nosotros, voy a decir algo que me decía el Señor, me decía nuestro amado Señor Jesucristo, yo soy la vid y tú eres el pámpano, sin mí no eres nadie y sin Él no somos nadie. Honestamente, nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no somos nadie. Hay personas que se dicen ser, que tienen el Espíritu Santo, pero es el espíritu de error, porque cuando está el Espíritu Santo en nosotros y mora y hay libertad, el Espíritu de Dios da libertad. Entonces todo esto que les estoy contando y les estoy diciendo es parte de lo que viví en ese lugar, en esa toma territorial. El Señor me llevó a recorrer, aún todavía me falta más porque me están pidiendo todas las personas, las que estuvieron en esa secta y que vivieron esa persecución, todo eso feo, todo eso horrible, ¿no? Esta secta sigue aún todavía trabajando, ya no igual porque ya se les descubrió, pero aún están ahí, ¿no? Acechando. Y todo esto el Señor lo quiere quitar, el Señor quiere que haya otra atmósfera en esos lugares, porque cuando vamos entrando se percibe inmediatamente. Yo cuando entré a ese lugar y estaba comiendo, estaba saboreándome el mole, muy rico, muy sabroso, hasta se me antojó ahorita, pero cuando estaba comiendo, cuando escucho
curiosamente yo no escucho bien y escuchaba el vibrar de las frutas, cómo se movían, que estaban como queriendo irse, como queriendo desaparecerse por la presencia del Espíritu Santo. Es verdad que los demonios tiemblan cuando se presenta nuestro amado Señor Jesucristo, o cuando dice el nombre de Jesús, hasta los demonios tiemblan. Es verdad, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y los demonios disciernen lo que hay, nosotros caemos mal a las personas también, a las personas que tienen demonios, porque los demonios son la ira, el coraje, la envidia, el celo, la amargura, infinidad, ¿no? de demonios que moran en las personas también. Por eso dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principades, el demonio de avaricia, lo que hay ahorita, impresionante, el espíritu de Jezabel, o sea, todo lo que hay, el espíritu de Asmodeo, muchísimos espíritus, muchísimo que es que el Señor nos va llevando y nos va dando los nombres de a donde nosotros estamos llegando o estamos pasando. Hay cosas que nosotros las vemos y que los demás no la ven, no lo ven. Por ejemplo, cuando yo estaba comiendo, yo estaba viendo eso, yo empecé a observar, porque empecé a escuchar, el Señor me dio el sonido a mi oído, y yo empecé a escuchar y yo volteé y vi como si esas frutas quisieran irse, pero no podían, porque estaban atrapadas en lo negro dentro de la fruta. Era impresionante, honestamente. Y yo supe lo que era y lo que había ahí. Todo esto a veces es difícil de explicarle a la gente, porque la gente tiene sus oídos y sus ojos espirituales cerrados completamente. De hecho, parte de todo esto es la brujería que hacen en México. Por eso la gente a veces ve, pero no entiende, no quiere ver. Escucha, pero no quiere escuchar, porque la brujería que ellos hacen es para la gente, para los hijos de Dios también, para muchos ministros. Los embrujan, los quieren quitar de los lugares donde están. Y hay muchas brujas que se presentan en las congregaciones hasta el final. Casi siempre se ponen atrás, en la parte de atrás, para estar haciendo porquerías dentro de una congregación. A mí también me tocó percibir y ver a una persona que era bruja. Y esta persona muy bien, presentable. Es más, trabajaba vendiendo comida en el gobierno y con toda, se rozaba ahí con todos los gobernantes, con toda la creminata de ahí, ¿no? Ella bien arreglada. Jamás, la amiga que la invitó a la congregación jamás imaginó que era una bruja. Hasta que me invitaron a comer. Pero ya no quiero, perdón, no quiero salirme de lo que estoy contando de Guadalajara, de Jalisco, de Tonalá, de aquellas ciudades, ¿verdad? Que les estoy hablando, porque esto que de la bruja ya fue en Baja California, donde lo viví, pero voy a terminar de decirles, esta bruja, pero sintetizándoles, esta persona no parecía bruja, y cada que yo me acercaba a mi amiga, y que ella estaba con ella se iba inmediatamente. Y yo le decía, siempre que vengo se va, ¿verdad? Y me dijo, sí, es que esta mujer yo no sé qué tenga. Viene aquí, no levanta ni siquiera sus manos, ni adora a Dios, ni no sé qué. Y le dije yo, pues pobrecita, tenle paciencia, a lo mejor le apena ahorita, pues todavía, déjala porque yo no me había acercado a ella como cuando Dios me la mostró, ¿no? Cuando me invitaron a comer fue cuando Dios me la mostró. Y yo vi las generaciones de ella arriba. Al estar sentada, estábamos platicando, yo la tenía enfrente y estaba a un lado ella de mi amiga. Y acá yo llevaba otra amiga que ellas se conocían, las dos que trabajaban en gobierno y también esta que trabajaba en gobierno. Pero cuando yo la vi, yo veía cómo ella se gozaba de lo que yo estaba hablando. Yo estaba hablando precisamente de que a nosotros nos habían embrujado. Y ella se le hacía hasta agua a la boca, ella sabía todo, pero cuando me veía, ella se agarraba su pulsera, de las que le estoy hablando, y se hacía así, se la movía y se la tocaba y no dejaba de tocársela. Cuando de repente yo volteo y el Señor me muestra las 3 generaciones y le digo, tú eres bruja. Y ¿saben? Me dijo, sí.
no lo negó. Y mi amiga que estaba a un lado de ella le dijo, ay, dijo el nombre, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Y por qué tengo que decírtelo? Le dijo. Ay, toda espantada, mi amiga toda espantada, porque ella le hacía comida en su casa, ella también iba a la congregación. Es impresionante, impresionante todo esto, de verdad, créanmelo que son cosas que a veces no lo creemos, pero que son ciertas, ¿no? Y esta mujer, ya cuando terminamos de comer, de hecho, ni la comida me supo, al verla, de hecho, la que estaba a un lado de mí, la que yo había invitado, se puso, como yo no escucho muy bien, se puso su mano así y le dijo a ella, ¿te conoce? Y le dijo ella, la bruja, le dijo, no, lo que pasa es que ella tiene mucha luz, le dijo la bruja. Y ella se quedó así, pero ella pensó que yo no la había escuchado, sí la escuché. Pero bueno, esto es lo que significa todo lo que se está viviendo. Puede haber una bruja cerca de ti y ni cuenta te des, por no buscar las cosas del Señor, por no estar en el Espíritu Santo, por no leer la palabra, por no tener intimidad con Dios, porque muchas personas dicen amar a Dios de dientes para afuera, porque su corazón dice otra cosa. Y todo esto que el Señor nos está mostrando, el Señor nos está llevando a ver lo que hay alrededor. Esa atmósfera de tinieblas, de oscuridad que hay en la tierra, por la muerte, por los abortos de los bebés no nacidos, por la gente que matan, por lo que violan, por lo que hacen, por el pecado. Nuestro México está entregado a la muerte y no conforme con eso, están embrujando a la gente de gobierno. En la gente de gobierno, en lugares de gobierno hay mucha bruja, muchísima bruja. De hecho, recuerdo que el Día de la Mujer me dijeron, iba a ir yo a una congregación, porque también me invitaron a predicar. Pero recuerdo que íbamos a ir a una congregación y me dijeron que no, todas como espantadas, que no, que porque las de los pañuelitos verdes y morados hacían mucho desastre y no dejaban a veces ni pasar a la gente. Y yo me puse a orar y esas personas de pañuelito nunca aparecieron. Y yo les dije, no, es que vamos, si el Señor me está enviando, es porque Él quiere que yo vaya, ¿no? Si Él me está enviando es porque Él quiere que yo vaya. Y Él está cuidando de nosotros, no va a pasar nada. Y sí, gracias a Dios no pasó nada, no estuvieron. Estas mujercitas también están vinculadas con el gobierno, con la ideología. Es una como pirámide, ¿no? Que ya sabemos cuál es. El orden global también que menciona tanto nuestra presidente de México, ¿no? Nuestra presidente Claudia. Y todo esto es parte de lo que se está viviendo. Y no debemos de tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no nada más se trata de decir, mayor es el que está en nosotros y el que está en el mundo, porque escucho mucha gente decir esas palabras, pero en realidad no mora ni siquiera en ellas el Espíritu Santo. Son palabras nada más, palabras huecas. Palabras que dicen, palabras que usan de la Biblia, que no son huecas, porque son palabras, promesas, perdón, son promesas del Señor, que se cumplen, pero que suenan huecas en la persona que no tiene al Espíritu Santo, en la persona que no mora en ella el Espíritu Santo como debe de ser. Todo el mundo no busca ahora, los ministros, la mayoría casi no buscan esa santidad. Y la santidad es lo más importante para poderse mover en lo que el Señor quiere que estemos actuando. Pues todo esto sucedió y ya de nuevo, pues me están invitando para que vaya, pero yo siempre les digo, si el Señor me envía, yo voy. Pero si el Señor no me envía, yo no voy. Yo no voy si Él no me dice. Yo no hago nada si el Padre no me dice, porque no voy a ir por mi cuenta. Yo no voy a pasearme, yo voy a trabajar a las obras del Señor. Lo que Él me ordene, eso hago.
Y ahora que me están invitando, ya que todo cambió mucho, les fue muy bien, sacaron toda la idolatría, hasta de los negocios que tenían, de los lugares donde estaban, de todo, hicieron una limpia, por decir así. Quitaron toda anatema, sacaron toda la anatema, volvieron, se sentía tan diferente ese lugar que cuando yo llegué. Cuando yo llegué yo me sentía yo me sentaba en el comedor, yo me sentaba y yo sentía que alguien me estaba vigilando atrás, pero que le daba miedo acercarse a mí. Y yo volteaba y veía nada más cómo pasaba así. Porque y ahí empecé a ver y a buscar qué era lo que había. Le pedí al Espíritu Santo que me mostrara qué era lo que había en ese lugar. Y saben qué había. Era algo insignificante, pero que miren lo que había. Era un ramo de la Iglesia Católica que entregan a la mujer cuando se casan. Un ramo hecho en aquellos tiempos, hecho como era como de seda, como de vela, así como de seda, o sea, de lo de las velas. Y no tengo la palabra, o a lo mejor es esa la que estoy diciendo, pero era un ramo que lo tenía, que la mamá lo había puesto en un joven, que ahora era un joven ya grande, ya casado, ya con hijas, ¿verdad? Pero que él cuando era un bebé, no un bebé, cuando era un niño como de unos 4 años, por decir así, la mamá se lo puso ahí. Y eso quería Dios que quitara, que eso era anatema, que no era de él. Y sí, bien obedientes, bajaron al día siguiente, creo ese mismo día en la noche, no recuerdo, quitaron el cuadro y le quitaron eso, lo destrozaron, lo tiraron. Era algo que su madre había puesto ahí, pero ellos sabían perfectamente que pues nuestros padres pecaron por la idolatría, que todo esto está escrito en la Biblia y que por eso el Señor nos está alertando que la idolatría no es de Él. Todo esto es mentira, todo esto es pura mercadotecnia. Esos monos que ven, que no ven ni oyen, están hechos por las manos de los herreros, por las manos de los hasta carpinteros, de todo tipo de manos, de mercancía, de que hacen esos monos para ganar dinero, pero en realidad pónganse a pensar y eso es solamente un cuadro en el cual no te puedes arrodillar, porque no tiene, no oye ni ve. Es algo hecho por un hombre pecador que estaba tomando una cerveza y está haciendo el mono, lo está formando. Todo eso lo dice la Biblia. Y eso lo voy a hablar en otro video. Y espero en Dios que sea pronto, porque créanme que la oposición para que yo grabe un video es impresionante. Porque hay mucho que hablar y mucho que decir, pero ya no la habrá, en el nombre de Jesús. Y bien, voy a terminar diciéndoles que hay que ser obedientes a las cosas del Señor, porque todo lo que el Señor dice que saques, esa anatema, esa maldición de tu casa, esa maldición de los lugares donde están viviendo, a mí en lo personal me hizo sacar también esa anatema. A mí así fue como conocí yo y como supe qué significaba la palabra anatema, porque a veces estamos ignorantes. Recuerdo que cuando yo les decía, es que el Señor me puso a sacar la anatema, se me quedaban así como viendo, pero hasta que el Señor me reveló qué era el anatema. Es maldición, son objetos con maldición, objetos que metes a tu casa sin darte cuenta y que fueron tal vez hasta de brujas que los usaron para cosas horribles y tú los tienes en tu casa. Yo recuerdo a una amiga que tenía un tocador que había comprado de segunda y ese tocador aparecían, salían siluetas de ahí y ellos los veían pasar a alguien. Era algo impresionante. Yo digo impresionante porque de verdad que te impresiona cuando tú todavía no estás en las cosas del Señor. Al ver todo eso, tú lo ves como que, ay, es un muerto, ay, es no sé qué, porque eso nos enseñaron en la Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia Católica se habla mucho de los muertos, hasta oran a los muertos, cuando ya no se debe de orar a un muerto. Por favor, hay que leer la palabra, hay que entender la palabra, hay que meditarla. Está escrita por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Está escrita, es Dios hablándonos a través de su Santo Espíritu cuando leemos la palabra. Todo eso debemos de tomar en cuenta,
porque es parte. A veces nosotros nos sentimos, en mi caso yo me sentía como que traicionaba a mis padres, ¿no? Cuando sacaba todo lo que, por ejemplo, las arras que te dan en la iglesia católica cuando se casa la persona, las arras con la Virgen y un niñito. Después les voy a decir en esta, es más, ya muchos lo saben, pero que no lo quieran reconocer por tanta brujería, porque están vendados sus ojos, porque no entienden lo espiritual, porque no lo perciben, porque no leen la palabra, porque no tienen comunión con Dios, porque no mora el Espíritu Santo en ellos, mora el espíritu de error, porque están adorando a la diosa, a la reina del cielo, están adorando a dioses que no son de Dios, y la palabra lo dice. Pero bien, todo esto, este recorrido, pues nos llevó a que muchos se dieron cuenta ahí mismo que pues nada de eso era de Dios. Y las jovencitas que fueron violadas fueron liberadas. El Señor, una se arrodilló, otra, o sea, ellas tenían que ser salvas porque eran personas muy entregadas al Señor, entregadas a Dios, unas personas que a pesar que habían vivido lo que habían vivido, que a pesar que habían sido lastimadas sus antepasados, su familia, y que andaban escondiéndose para que no las encontraran, para que no los encontraran, porque son muchos. Entonces todo esto es triste porque estas sectas, estas pues son reconocidas mundialmente y sin embargo todo calladito el gobierno, porque están vinculados con el gobierno, con iglesias muy conocidas y que también voy a hablar de eso. Todo esto no es de Dios. Y bueno, para terminar, pues les agradezco, espero no haber lastimado el corazón de ninguno por decir verdad. Siempre he dicho, porque ahora la verdad le llaman mentira y a la mentira le llaman verdad, y no quieren reconocer lo que vivimos, en mi caso, 47 años de mi vida. Cuando yo me iba a bautizar en el cristianismo, yo sentía que estaba traicionando a mis padres. Yo me sentía así al principio, pero ya después no. Entendí cuando empecé a leer la palabra del Señor, cuando empecé a meditarla y a entenderla, cuando el Espíritu Santo me la revelaba, cuando tuve el encuentro con Jesús. Y Jesús te cambia completamente. Así es de que, amados, hay que pedirle al Señor que haya un encuentro, ¿no? Que se manifieste en cada uno de ustedes. Eso hay que pedirle al Señor. Pues les agradezco mucho que me hayan escuchado y lo estoy contando para que también sepan y se den cuenta lo que es a cuando el Señor nos envía, ¿no? A tomas territoriales, a tumbar todo aquello que no es de Él, que no viene de Él. Y pues bien, pues muchas gracias. Les agradezco con todo mi corazón y les pido por favor que lo compartan al mundo entero y que le den like. Más que un like, compártanlo por favor. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones.